Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la invitación de esta Convención Internacional Minera, número 31. Agradezco al doctor Manuel Reyes Cortés, presidente de la Asociación de Mineros y Metalogistas, por esta invitación y por la excelente organización que han tenido, a su coordinador general también de esta convención y a su equipo de trabajo. Siempre un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Tengo estructurada una plática, charla, presentación respecto a el sector con tres diferentes temas vinculados, por supuesto, con la competitividad que tenemos en el sector, la situación actual de los mercados minerales, que mucho se ha hablado de ello y se seguirá hablando, por supuesto, y el desarrollo reciente del sector minero. Tratar de ser claro, también al mismo tiempo sólido en los argumentos, debido a que pues muchas veces uno puede interpretar de una manera u otra la evolución del sector en función de pues, cuál es el enfoque que se le quiera dar. En primera instancia, así es como en todo, cuando se establece un negocio en cualquier país, pues uno busca siempre maximizar el valor de la empresa para sus accionistas. Y para ello, pues son muchos los factores que se toman en consideración, pero el factor de entrada pues es tener una economía estable económicamente, también en la parte política y social. Unos datos que ustedes han escuchado recientemente, se ha estado escuchando por años, y esa es la ventaja acaso en México, que se ha distinguido desde la segunda parte de los 90 por la solidez en las finanzas públicas. Los datos al segundo trimestre de 2015 apuntan que la deuda pública neta, estamos hablando de poco menos de 33% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda. Si ven los datos a nivel internacional de algunos países que han estado en crisis, pues estamos hablando con razones de más del 100%, como el caso de Grecia o en algunos países también como Irlanda, España. Las reservas internacionales habían alcanzado alrededor de $200,000 millones de dólares hasta hace unos cuantos meses. Se ubican en 185,500 millones de dólares, y eso nos da pues una idea de respaldo que se tiene en valor de cuánto representa en importaciones mensuales. Es un indicador que se utiliza mucho en la parte económica y macroeconómica para ver qué tan estable, qué tan sólido está este país en cuanto a reservas. Y por lado de las balanzas, la comercial y la cuenta corriente, estamos hablando que representan también porcentajes muy manejables, 0.5% en la parte de balanza comercial y 2.6% en la parte de la cuenta corriente, y ya incluye la balanza de servicios. En cuanto a inflación, que es una cuestión muy importante también, refleja la estabilidad de un país en cuanto a precios, por supuesto. Estamos hablando de que pues, se ha estado logrando el objetivo del Banco de México, el 3%, no obstante la alta volatilidad del tipo de cambio que se ha tenido, del cual pues hablaremos un poco hacia adelante, que no es único en nuestro país. Ustedes podrán ver la tasa de monedas de diferentes países, que la depreciación de las monedas ha sido muy similar al de México. Y un factor importante que al final del día representa, pues nos engloba toda la parte de los indicadores que acaba de comentar, es la confianza que puedan tener los inversionistas de otros países cuando radican sus inversiones en otro país, que viene siendo la inversión extranjera directa, que ya acumula desde enero de 2013 a junio de 2015 más de $80,000 millones. Y, por supuesto, ha sido un sector relevante la minería en este periodo también.
Aquí tenemos solamente las variaciones de precios, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, peso, dólar y las reservas internacionales, solamente que refleja los comentarios que estaba diciendo. Bien, hace unos meses, no hace mucho tiempo, estamos hablando de mes y medio, 2 meses, salió el indicador de Behrendorfer también como un elemento que respalda, no obstante la evolución de los países. Entendemos que nosotros estando en México, pues nos vemos hacia adentro cómo ha evolucionado, pero también hay que ver el contexto global, y en el contexto global México sigue estando catalogado muy bien en cuanto a este indicador. Estamos hablando de un indicador que lleva, pues desde el año 1902 se está construyendo. No sé en qué momento México está incorporado, o si todos los países fueron incorporados desde esa época, en donde anualmente construyen este indicador donde invertir en minería, cuáles son los países donde pueden ser más atractivos para invertir. Y bueno, se toman varios criterios, desde el criterio económico, el político, el grado de afectación que experimenta la actividad minera por problemas sociales, el vínculo con los tenedores de la tierra, los retrasos de los permisos, la burocracia, el grado de corrupción prevaleciente en el país, la estabilidad de la moneda y la competitividad en la parte fiscal. Todos estos elementos se incorporan y para ello se toman referencias como el índice de Economic Freedom de Wall Street Journal o el Foro Económico Mundial. Entonces ahí México este año, son cifras para 2014, pues estuvo en lugar número 5. Y si vemos aquí, están los de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Perú y Colombia dentro de los primeros 10. Y bueno, esto solamente para remarcar que más o menos se mantuvieron en posición los minerales que son relevantes, más importantes en función del valor de la producción, la actividad extractiva en el mundo, ¿no? Habría algunos, y hay que monitorearlos muy de cerca, porque cuando vemos la ampliación de capacidad en algunas de las empresas para producir ciertos minerales, me refiero al caso del cobre en Sonora, en Cananea, donde a partir del final de este año, pues ya están en posibilidad de aumentar de una manera considerable la producción de cobre. Aquí está en lugar número 10. Pero también tenemos otras minas en proyectos que vamos a ver más adelante cuando veamos cómo han estado evolucionando. Ahora bien, esto es importante y esto nos refleja que pues las inversiones fluyen, han estado fluyendo desde el punto de vista desde más bien de los datos que nos refiere la Cámara a través de sus encuestas. Pues estamos hablando un poco más en 2015, con respecto a 2014. Se habla de $5.500 millones para este año, en donde mezcla inversiones internas, así como inversiones extranjeras, ¿no? Y bueno, sigue representando el valor de la producción ampliada a 4% del Producto Interno. Bien, aquí tenemos algo que se está adecuando, por supuesto, en función de que entran en producción más minas, se está adecuando el mapa, pero pues no cambia, porque esto no cambia en lugar en el corto mediano plazo, ¿no? En su caso podría cambiar el largo plazo, se encuentran cinturones diferentes que no han sido explorados, ¿no? Quiero hacer referencia a esta parte, que es uno de los indicadores que está incorporado en el programa de desarrollo minero, en donde hay coincidencia de parte de todos los técnicos que es el principal instrumento que se utiliza para minimizar los costos de identificación de blancos y de exploración. En este caso, pues ya estamos hablando y vamos en línea con lo establecido en el programa de desarrollo minero. Casi 39% está cubierto con cartas de unos 50,000.
son cartas caras en ese sentido, pero muy útiles para el sector. Y esto lo tiene reflejado también en algunas referencias internacionales, como el informe de Fraser, donde el Servicio Geológico Mexicano ha hecho sus mayores esfuerzos para trabajar mucho tanto en la parte de cartografía como en incorporar los medios electrónicos, la información y hacerlo más ágil y accesible a la comunidad científica del sector. En esta gráfica estamos hablando de los costos operativos con fuentes oficiales de la bolsa, y si uno pudiera o quisiera dar en primera instancia un comentario sin analizar de fondo, uno pensaría pues que todavía hay mucho margen para seguir trabajando, produciendo en minas de oro. En ese sentido, aquí están los datos que se publicaron en 2014, las barras rojas son de México, pero tenemos unas tan bajas como la segunda, Ciénega, que publican que está alrededor de $300, pero tenemos unas tan altas que están casi en $800, o los filos de Goldcorp, que está arriba de $700. Aquí el análisis más de fondo que se tendría que hacer es no necesariamente dónde está el corte, sino más bien el saber exactamente qué fue lo que los detonó el estar abriendo minas con menos leyes, ¿no? Más volumen, menos ley, porque el precio del commodity de los bienes primarios estaba permitiendo. Cuando el precio está alto, los precios están altos, las eficiencias y ineficiencias se pueden esconder. Cuando los precios caen, pues está la obligación de verificar y hacer un análisis concienzudo de qué es lo que debe seguir adelante de todas las operaciones. Y prácticamente todas las empresas están en esta posición ahora y no sabemos cuál va a ser el futuro en el sentido de que algunas operaciones no pueden ser o no necesariamente son rentables a los precios que se tienen al día de hoy y a las perspectivas de precios que pudieran tener. Entonces es una cuestión que por supuesto se aplica con cada uno de la producción de minerales, y al final del día pues es una decisión corporativa en donde se tienen que concluir todos los elementos técnicos y financieros, por supuesto, de apalancamiento. A esto habría que añadir, y esperemos que donde existan minas que sí tienen la infraestructura eléctrica, pues ya estén recibiendo el beneficio de la baja en costos. Del lado derecho tenemos el índice de precio del productor, que es el que nos refleja los costos, y esto es de una manera global. Tenemos el índice nacional de precio del productor, incluyendo petróleo, y el rojo es electricidad, gas y agua. Pues se tendría que estar reflejando de alguna manera, pero no sabemos que muchas de las empresas no tienen o no están establecidas en lugares que tienen la infraestructura adecuada para tener este tipo de beneficio, y bueno, se tendría que trabajar en los mismos términos y no está recibiendo este tipo de beneficios al momento, ¿no? Dos elementos adicionales que quisiera comentar es el relacionado a cuál fue la atracción de las inversiones en exploración en el mundo, esto también año 2014, y vemos que el 7%, igual que Estados Unidos, fue el receptor de inversiones para exploración. Si ven los mapas, el mapa mundial, la fuente es SNL Metals and Mining, 2014, solamente pues Canadá, Australia, están por arriba, no sé si se nos escapan algunos, pero están por arriba del caso de Estados Unidos y México. Entonces eso refleja pues, que aún pues hay más allá del interés, hay perspectivas favorables en cuanto a que si es viable, pueden ser viables ciertos proyectos, en el caso de México. Y esto que refleja pues de una manera muy clara y contundente también de que al menos en Latinoamérica seguimos teniendo la confianza de los inversionistas que levantan
recursos en las bolsas de Toronto. Esta información, gracias a Carlos Espinosa de la Bolsa Toronto, que nos la acaba de entregar cerca, la estamos dando a conocer el día de hoy. De enero a junio del 2015, México, del total de recursos que se levantaron para Latinoamérica, México obtuvo 1.1 millones de dólares. O sea, lo estamos hablando que en 6 meses de 2015 equiparó todo el año 2014. ¿Sí? Pueden ver que cuando hay incertidumbre en cuanto a hacia dónde va o alguna política pública, en el caso de 2013, cuando estaba en discusión la política fiscal, pues se desploma. Simplemente es una reacción de lógica de parte de los inversionistas. Pero bueno, estamos viendo que en este año estamos, México se vio favorecido en eso y fueron no traigo las empresas en específico, pero lo tenemos en el reporte global que me mandó Carlos. Es una buena noticia en el sentido. ¿A qué se debe esta parte? Tiene dos posibles explicaciones. Una, los proyectos, ustedes lo saben mejor, las autoridades son de larga maduración. En algunos están en camino y están encontrando que tienen mejores perspectivas en función de las reservas que están acreditando. Y pues es fácil, en ese sentido, si se estructura como lo demanda la propia bolsa, pues el tratar de darle sustento y levantar recursos. Y la otra es de que de la totalidad de proyectos que están en camino, 2/3 partes, estamos hablando de casi 800 proyectos en el país, poco más de 600 vienen de Canadá, de empresas canadienses. Entonces, todos estos proyectos que están en camino, pues como en todo es una línea de producción, una tubería, que algunos van madurando, y van pasando a las siguientes etapas, y aquellos que pues pasan las pruebas del ácido en función de la credibilidad que pueda tener del proyecto que quieran vender, pues tienen facilidades o tienen mejores perspectivas de levantar recursos en la bolsa. Habrá otros factores, en este momento estoy comentando estos dos, amerita un análisis mucho más profundo de qué es lo que está sucediendo y por supuesto qué mejor que contactar a los actores que levantaron el recurso y por qué en estos momentos de precios a la baja de todos los minerales se pudieron estructurar esta cantidad de recursos. Y como en todo, no podemos generalizar, tenemos que separar qué tipo de minerales son los que están apoyando, qué proyectos son los que están trayendo, en ese sentido, porque ha sido muy variante la evolución de precios de cada uno de ellos y lo vamos a estar viendo en las siguientes láminas. Para hablar de precio de los bienes primarios, de los commodities, primero tendríamos que checar cuál es la parte de la evolución de la demanda. Como en todo, demanda-oferta, en el sentido, un balance de cómo estamos para verificar qué tantos inventarios hay y al final del día cuál va a ser o cuáles son las expectativas de los precios. Aquí en esta gráfica tenemos de 1980 a 2020 con el pronóstico, la fuente internacional, la última cifras estimadas a partir de 2015, pero la última información que se tiene, y aquí tenemos la evolución de la demanda. Si nos basamos en estas normas, pues podemos pensar que no hay muchas diferencias. En ese sentido, el crecimiento 2010 a 2020, de hecho, están con la parte de pronóstico, teniendo una predicción del 3.9%, lo cual sería superior al 3.7%. Si nada más nos vamos con ello, pues es bastante sesgado en ese sentido. Uno dice, bueno, pues la evolución de precios hacia adelante va a ser similar o mejor en la parte de los precios prima de los commodities. Sin embargo, pues tendríamos que ver la composición de esta demanda mundial, referida en Producto Interno Bruto. Vemos la economía china, que para todos los analistas referentes, los analistas que estudian los metales, la industria, pues se refieren como uno, si no es el más relevante indicador de la baja en la demanda. Estamos hablando crecimiento de 80 a 1193 del 9.6% del Producto Interno Bruto, del 4 a 2009 10.1 y de 2010 a 2020 7.3. Aquí está
separado, pero todavía hasta el 2011-12 estamos con crecimientos cercanos al 10%. Y eso nos explicaba en gran parte del crecimiento de la demanda que se tuvo en prácticamente todos los minerales, empezando por los minerales base, ¿no? Cobre, plomo, zinc, estaño, los metales base, ¿no? Porque los metales preciosos tienen otra explicación combinada, aparte por supuesto la demanda directa relacionada al crecimiento del Producto Interno Bruto, pero en el caso del oro estamos hablando de que tiene también el otro uso que es el asesoramiento, ¿no? Aquí tenemos las variaciones porcentuales, principales países: Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Y bueno, pues vamos aquí. ¿Qué es lo que se espera o cómo es más bien, cuál ha sido la evolución del índice de precios? También es un índice ponderado de todos los minerales, ¿no? Es simplemente un indicador. En función de dónde estén ubicados cada una de las empresas, de los empresarios, pues en función de cómo se está yendo en ese sentido. Este es cómo estuvo evolucionando el índice de precios de los metales y qué es lo que se espera. Aquí tenemos precios de materias primas con índice 2010, la fuente es el Banco Mundial y la anterior era fuente Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional incluye cobre, aluminio, hierro, estaño, níquel, zinc, plomo y uranio. Y este es el referente al Banco Mundial, y es oro, plata y platino solamente, ¿no? Bien, ¿qué tenemos en el caso del oro? Vamos a ir un poco rápido en estas, enfocándonos en los más relevantes, pues para el caso de México, por supuesto, ¿no? La evolución, ¿qué es lo que, cómo evolucionó el precio del oro y del oro? Aquí nos trae algo perspectiva de cierre, pero estamos hablando de un crecimiento muy importante que empieza a partir de 2004-2005 y se pronuncia, bueno, no se pronuncia, sino la pendiente se vuelve más pronunciada al alza en el año 2008-2009, cuando estamos hablando de la crisis del cuarto trimestre de 2008-2009, la crisis financiera, ¿no? Entonces el rol que se juega aquí es un juego doble, en el sentido de la demanda directa. Prácticamente la mitad de la producción de oro en el mundo se dedica a commodity y la otra mitad de asesoramiento, ¿no? Entonces, cuando existe incertidumbre de la evolución de los mercados financieros, pues otros países se cogen al oro, porque incrementan la demanda por para utilizarlo como reserva de protección, ¿no? Ahora, aquí tenemos la plata. La plata que tenemos, déjenme explicarles en esta, que es similar a todos los demás. Del lado izquierdo, el cuadrante del lado izquierdo, y tenemos la parte de oferta y demanda, la parte de balance de mercado, y el lado derecho los inventarios. Los inventarios, por supuesto, es lo que nos refleja y tendríamos que tener algún tipo de indicador de qué significa con crecimiento similar en cada uno de los minerales, cuántos meses se surtirían en caso de que en momento cero nadie produjera más, ¿no? Para ver en qué momento empiezan las presiones. Entonces ahí tenemos un mercado sobreofrecido, todavía para 2016, lo cual nos indica que el precio de los metales no se tiene, en el caso de plata, una perspectiva que pueda tener un incremento favorable. Aquí lo están estimando alrededor de 15.5 para el 2016. La fuente, no alcanzo a ver ahí, CPL, ¿no? En el caso del cobre, tenemos algo similar, pero si ustedes ven, el caso del cobre alcanzó a tener un precio razonable hasta hace algunos meses. No todos los precios de la alimentación se dieron a la misma velocidad, porque dependía en la capacidad, la demanda, los inventarios, y el aumento de capacidad es muy importante. En el caso del cobre, hay muchas empresas, no traigo los datos, que hay un aumento de capacidad importante en varios países del mundo, y eso pues nos puede, en caso de que la demanda no persona a una velocidad
más elevada, pues también a que los precios se mantengan bajos hacia adelante, ¿no? En ese sentido, aquí tenemos en todas las láminas, tenemos cifras de 1970 a 2014 y 15 y 16 pronóstico de la misma fuente, ¿no? Ya estos son más equilibrados, los menos afectados han sido plomo zinc, en ese sentido, si lo vemos en perspectiva de largo plazo, 70 se han más estabilizado. Si ustedes ven en el caso del plomo zinc, aquí tenemos a plomo, solamente hubo la caída 2009 por una caída importante, pero ya se estabilizó al nivel de 83 para 2015, centavos de dólar por libra, ¿no? Y en el caso del zinc, por lo mismo, tuvo una caída precipitosa en el 2008-9, lo mismo, derivado de la crisis que se tuvo, la caída del Producto Interno Bruto que fue muy pronunciada en ese periodo, y bueno, pero después de ahí se ha mantenido. Este es, los datos son muy sólidos, ha sido el más afectado en este periodo. De haber llegado, ahí lo pueden ver, a 167.8 en el año 2011, pico promedio en el año, porque si lo vemos en un periodo, en un punto, alcanzó casi $200 por año. Esto está afectando de una manera muy importante a todo este sector, y en este sector, bueno, pues no se ha visto que al mismo tiempo, al menos en época reciente, tuviera pues el impacto global si se disminuye acá. El hierro, que es el principal insumo para el acero, 70% de lo que representa el costo del acero del hierro, pero bueno, al mismo tiempo el acero tuvo un desplome y hasta más que proporcional, que ha llevado a la Secretaría de Economía y Ejecutivo Federal a poner algún tipo de medidas que ya fueron anunciadas al día de ayer. Ahora, mineral de hierro, por un lado, tiene este gran problema. Estamos hablando que el precio es CIF, o sea, significa que pues, incluye todos los tratamientos, seguros, cargas, comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, está $59 este dato pronosticado para fines del 2015. Anda por ahí 53, alguien tendrá los datos, 54, 55, por ahí debe estar. Pero para colocar ese producto en otro país, pues entonces significa que debe de estar reduciendo no menos de $20 por el tratamiento y todos los demás costos. Entonces, ¿cuántas minas de las que tenemos de hierro son factibles en este momento para exportar? Prácticamente ninguna. Solamente las que estén muy cercanas a los puertos de las Arcadas, las Manzanillas o Colobanco. De otra manera, no son factibles, no son viables, al menos en corto plazo, salvo que tengan convenios de mediano a largo plazo donde se comprometan volúmenes a cierto precio, en donde pues, es como comprar futuros en ese sentido para que los puedan ganar. Claro, de los 10 millones de toneladas que se exportaron en 2013, pues al día de hoy, hasta octubre, van solamente 175,000 toneladas, ¿no? Prácticamente se desploma. Eso tiene su punto bueno en el sentido de que el mercado se está ordenando, se están preparando, se están eficientando y están colocando el producto internamente en las acerías que tenemos en nuestro país. Pasaría al último punto, el desarrollo reciente del sector, y muy rápido aquí en esta parte. Algunos datos que ya los comenté, pero aquí lo ponemos en gráficas. Las inversiones, lado izquierdo, expansión de proyectos, cuántos tenemos, esta fuente de Caminex, lo que comentaba, están identificados en expansión de proyectos 460 para este año, nuevos proyectos, no proyectos punto de partida, ¿no? No sabemos en qué momento, en qué rapidez van madurando o pueden madurar estos, pero los proyectos de exploración tenemos 673. El empleo son datos macro sectoriales. Vamos con una, si vemos, medida ampliada, que es una baja de 352,000 que teníamos hace un momento, 150,000. Nuestra parte, el valor de la producción,
estamos hablando de 18,000 millones para junio de este año, ¿no? 17,248, 18,101 en junio de este año, habría que aplicar, bueno, pues la parte de la paridad tipo cambio. Bien, ¿cuáles son las participaciones? No ha variado mucho, oro, cobre, plata. Cobre es el que ha cobrado más participación con respecto a la plata en los últimos años, en el último año. ¿Y qué es lo que tenemos en la parte de producción exterior? Bien, estos proyectos están establecidos ahí, son los que les comentaba que en función de a dónde están dedicados es va a ser el futuro también el precio que pueda tener, pero conjunto a nivel mundial. Nosotros no somos líderes en los precios de los commodities, entonces es una suma de la demanda y lo que he comentado a nivel mundial. San Julián es uno de los más importantes que entra en operación, está por entrar o entró, y bueno, pues una inversión de 516 millones de dólares. Pero así como en eso, tenemos una proyección de cómo podrían estar y cuál sería la estimación de la producción de cada uno de los mineros. En cobre, principalmente la ampliación que les comentaba. Aquí solamente las nuevas agrupaciones que se están haciendo, que los pueden ver en Infomex, que los tienen ahí ustedes a disposición, en donde se están adaptando pues, a los nuevos proyectos que tenemos. ¿Qué nos queda entonces cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cómo podemos trabajar para que pues, el sector siga siendo uno de los más importantes, relevantes? Aquí no tenemos otra opción más que trabajar conjuntamente los tres niveles de gobierno con la empresa privada. ¿Cómo identificar los factores que efectivamente desde el punto de vista de cada una de las autoridades pueda apoyar, pueda respaldar? No es una cuestión de uno definirlos de una manera unilateral y decir, esto les ayuda aquí porque yo considero que los expertos son ustedes, y los están realizando capital son ustedes. Con el tiempo, estar variando, no el documento va a ser escrito, sino simplemente el enfoque de la autoridad. ¿Qué tan importante es el promover los mayores niveles de inversión y competitividad del sector? Bueno, pues tiene que estar respaldado, no es una cuestión de decir, sí, vamos a los foros y decimos que México es el mejor. ¿El mejor en qué sentido? Porque evidentemente todas las empresas tienen sus técnicos y están valorando no nada más la parte técnica de qué tan buenos pueden ser los yacimientos, sino todo el proceso punta a punta. ¿Qué tanto representa las cargas adicionales por las problemáticas? ¿Cuántos días, hombres, se necesitan para abrir un negocio de minería en México que en otros países? ¿Cuánto cuesta realimentarlo? En ese sentido, la promoción, pues sí, sigue siendo el objetivo, pero necesitamos trabajar conjuntamente para definir si el discurso que tenemos sigue siendo válido o hay puntos, elementos que tenemos que corregir en el camino para hacerlo más efectivo. Y procurar el aumento de la inversión, de la competitividad de la cadena de valor. Bueno, pues eso, pues, por supuesto, hay muchos pequeños y medianos mineros. Si ven las cifras de México, estamos hablando más de 2,000 que están identificados. Bueno, ¿dónde están esos pequeños y medianos mineros? Es de que la única salida viable es la creación de entes, agrupaciones, clústeres, y de ahí hemos estado orientando nuestros esfuerzos del área de la coordinación, el Servicio Geológico Mexicano, el Comienzo Fomento Minero y el enfoque de las áreas de regulación y de desarrollo. Precisamente en decir, bueno, ¿cómo podemos realmente apoyar a los que están trabajando y aportando, llevando, concentrado, que tardan hasta 60, 90 días, en donde no tenemos flujo de trabajo para continuar en ese sentido? Y las tasas normalmente hasta una tercera parte, si están financiadas por el sector privado o por un comercializador. Entonces hay un elemento palpable al menos para direccionarse al pequeño y mediano, al pequeño y mediano nivel. Y en cuanto a la parte
muy sentida, muy de normatividad institucional. Pues el área de regulación minera, pues hemos estado transformando y llevando los mejores perfiles para tratar de cumplir nuestras obligaciones, de dar certeza jurídica y evidentemente reducir los tiempos. Entonces aquí está en dos roles, uno por supuesto muy fundamental de la parte tecnológica, la tecnología, pues, en este sentido, pues, con mucho esfuerzo y con muy buenos perfiles que tengamos, vamos a lograr el objetivo de poder cumplir con ustedes. Y estamos a abrirse, si no podemos, y lo mismo